Sebastián ahí? Ahora sí los escucho, profe. Ah, No. bueno, está bien. Ah, bueno, los Está bien. explica vos. No, ahí te queríamos saludar, sabíamos que estás ahí. Y bueno, como ahí había una de las preguntas del chat, Sebastián, que preguntaba sobre el alumbramiento, las maniobras para la placenta en el alumbramiento. Para que hablara ahí a los chicos. Maniobras para... Sí, Maniobras... sí, esa es la pregunta que hace acá la alumna. Las Sí, maniobras, cómo extraer la placenta en el alumbramiento. No sé si la pregunta hace referencia a los modos o a los mecanismos de desprendimiento de la placenta, que no sé si los hace, pero lo vamos a aclarar, que son los Dale. mecanismos de Bodelock-Duncan y Bodelock-Schultz. Uno mediante un hematoma retroplacentario, que se va originando por desprendimiento o colapso de los vasos sanguíneos atrás de la placenta, se va formando el hematoma y este va disecando las paredes del endometrio, cosa que cuando se exterioriza la placenta lo hace por su cara fetal y posteriormente se produce el sangrado. Y en el caso de que sea, bueno, aclaramos que fue en el 80% de los casos, que es la más frecuente. Mientras que en el mecanismo de Bodelock-Duncan, que es menos frecuente, alrededor del 20%, y este se da más en placentas de inserciones bajas o placentas previas, donde se va originando primero el desprendimiento, o sea que se va exteriorizando la sangre en primer lugar, y posteriormente se va produciendo el desprendimiento de la placenta por su cara materna. Es la imagen del globo dado vuelta, del guante dado vuelta cuando se exterioriza. Eso es si hacemos referencia al modo de desprendimiento por los dos mecanismos. Y después maniobras la única maniobra es la maniobra de Dublín cuando en el expulsivo de la placenta. Pero acuérdense que la placenta tiene un mecanismo de desprendimiento, descenso y expulsión. Por eso no sé si hay, o a qué hace referencia la pregunta con maniobras para la placenta. No hay una maniobra, la placenta es todo el mecanismo fisiológico solo, mediante las contracciones y mediante los hematomas que se van originando y el ¿Sabés sangrado. qué, Sebastián? Yo trato de entender acá la pregunta, porque más abajo hay otra alumna que pide también esto del Bodelock-Schultz y el Duncan, que no le entiende por qué se produce eso. Lo primero que tienen que saber que las placentas de inserción fúndica se desprenden por Bodelock-Schultz y las placentas de inserciones laterales se desprenden por Bodelock-Duncan. ¿Cuál es el mecanismo? En el Bodelock-Schultz, acuérdense que el músculo uterino se contrae, no así la torta placentaria. Entonces, en esas dos superficies que están adheridas, la placenta y el músculo, al contraerse el músculo en el fondo, se produce un pequeño desprendimiento de la placenta. Eso hace que se produzca un disparalelismo entre las dos superficies. Y al no tener ese paralelismo, la sangre que va fluyendo de ese desprendimiento del fondo porque el útero se contrajo y la placenta no lo acompañó, se acumula entre el músculo y la placenta y ahí va formando el hematoma retroplacentario y por presencia y crecimiento empieza a despegar la torta placentaria. Y por el mismo peso hace que la placenta empiece a descender. Ese sería el mecanismo por el cual se desprende. Y bien lo dijo Sebastián, no hay maniobras para sacar la placenta. ¿Por qué? Porque la placenta tiene que tener un mecanismo fisiológico espontáneo. Lo más que podemos hacer es masajear el útero, agregarle oxitocina o hacer maniobras para verificar si la placenta se desprendió. Eso no significa que hay maniobras para desprenderla. La maniobra de Kushner, la maniobra de Strassman, la maniobra de Asfield, la maniobra del signo del pescador o de Nicolas Fabre, son todas maniobras que nos permiten saber si la placenta se desprendió o no, pero no son maniobras para hacerla para que se desprenda. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y como bien dijo
Sebastián, la única maniobra que hacemos nosotros es la maniobra del Dublín, que es sostener la placenta y hacerle rotaciones de 45 grados por vez. No hacer un rulo. Yo he visto a muchos médicos que empiezan a enroscar la placenta, ¿y qué hacen con eso? Se forma un cordón y ese cordón se corta. Entonces, un giro de 45 grados, dejar caer por su propio peso, otro giro de 45 grados, porque la intención del giro es que las membranas traccionen y se despeguen. Pero si uno las rota de golpe, se hace como un hilo y no produce el mecanismo de desprendimiento de la membrana que debería ocasionarse. El mecanismo del Bodelock-Duncan, como bien lo dijo Sebastián, es una placenta de inserción baja generalmente, a la altura lateral sin llegar a ser previa. Entonces, al contraerse el útero, también contraerse el segmento inferior, porque no se olviden que el segmento inferior se había estirado y ahora se contrae. Allí es donde se pone de manifiesto el único signo de descenso, que es el signo de Schroeder. ¿Por qué? Porque cuando la placenta se desprende, cae al segmento inferior y el útero que antes estaba contraído a la altura del ombligo, al ser ocupado ese espacio por la placenta, se vuelve a estirar el segmento inferior y el útero asciende y se lateraliza hacia la derecha, y ese es el signo de Schroeder, o único signo de descenso. Y posteriormente uno puede extraer la placenta. Al estar en el costado, como dice Sebastián, se rompen los vasos sanguíneos y comienza a salir sangre. El útero se contrae porque pierde volumen y de esa forma se produce el desprendimiento por modo Bodelock-Duncan. Otra cosa, profe, que también, o capaz que también haga referencia, es el manejo activo del tercer tiempo del parto. Claro. En ese caso sería una maniobra activa que colabora para el desprendimiento de placenta, pero no es un mecanismo de expulsión de la placenta. Correcto. Ahí están preguntando también cuánto es la cantidad de sangre, que es lo normal que se pierda durante ambos mecanismos. ¿Se escucha? Sí, Sebastián. ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la cantidad de sangre, doctor Sebastián, cómo estás? Sí, hola, Raúl. ¿Cuál es la cantidad de sangre esperada dentro de lo que es la normalidad en el parto y en la cesárea? El valor normal en el parto normal es hasta 500 mililitros de pérdida, y en la cesárea hasta 1000 mililitros de sangre. O sea, cuantificando un volumen mayor a 500 en el parto o a 1000 en la cesárea, estamos ante la presencia de una hemorragia posparto. Perfecto. Bueno, eso un poco responde a cuánto es la cantidad de sangre, que es lo normal que se pierda durante ambos mecanismos. O sea, digamos que la cuantificación del sangrado, independientemente del mecanismo, en un parto normal es hasta 500 centímetros cúbicos. Hasta 500 mililitros, sí. Sí, bueno, gracias al alumno ahí que me dice que tenía apagado el micrófono y que no se me escuchaba. Bueno, ahí estabas leyendo las otras preguntas. Bueno, eso, decían los signos de desprendimiento, que ya lo dijeron Sebastián y el profe. Bodelock-Duncan, no hay formación del hematoma, eso sería, dice uno, otro alumno, dice que si en el Bodelock-Duncan no hay formación del hematoma. Claro, sí, es como explicó el profe recién. Se dan las placentas de inserciones bajas, donde al producirse este desparalelismo que recién explica muy bien el profesor con respecto a la placenta y el endometrio, automáticamente se va produciendo el sangrado. Entonces la hemorragia suele venir previo a la exteriorización de la placenta. Y en el único que se forma el hematoma retroplacentario es en el mecanismo de Bodelock-Schultz. Perfecto. Ahí hay otra pregunta, Sebastián, que dice cómo se actúa si la placenta queda retenida. Ahí vemos cuándo se retiene o cuánto es el tiempo.
Como dijimos que una vez pasados los 45 minutos, podemos decir que hay una retención placentaria o un alumbramiento patológico. Entonces, en ese caso, evaluaremos obviamente por una de las posibles causas de por qué se produce este no desprendimiento de la placenta. Si estamos ante la presencia de una inserción anómala de la placenta, un acretismo placentario, y en ese caso primero tendríamos que evaluar bien, estudiarlo, y posteriormente hacer una cirugía para reextraer la placenta. A diferencia que haya sido una placenta que haya quedado retenida en aquellas pacientes como factores de riesgo con las grandes multíparas, donde ahí se puede hacer bajo anestesia una extracción manual de la placenta y seguramente posterior a eso un legrado terapéutico. Perfecto. Sí. Sebastián, ahí hay otra pregunta. Perdón. Hola, perdón. Sí. Sí, profe. Ustedes no me tienen que invitar a mí porque yo soy muy jetón. Entonces, si ustedes quieren hablar, no me pasen mal. No, está bien. De acá le puedo apagar el micrófono. No, le quería aportar, para enriquecer la charla de Sebastián, que las placentas, esto pertenece a distosia o a patología, por eso no están en la clase que dio Sebastián. Ya vamos a tener una clase exclusivamente de eso, maestro. Por eso. Pero todo lo normal estamos viendo ahora. Exacto, por eso el alumno que preguntaba está preguntando ya patología. La placenta se puede quedar retenida sin ser placenta ácreta en 3 posibilidades: encastillamiento de la placenta, encarcelamiento de la placenta y engatillamiento de la placenta. ¿Qué significa? Si se produce un espasmo a nivel del cuerno uterido, va a tener allá arriba, en el castillo, la va a tener retenida, aunque sea un trozo, y eso se llama encastillamiento de la placenta. Si la placenta se desprende totalmente, pero se produce un espasmo en el anillo de Van, la placenta está desprendida, pero está encarcelada dentro del útero, porque el anillo de Van ha hecho una contracción y no lo deja salir. Y el tercer elemento es el engatillamiento de la placenta, cuando se desprende la mitad y se produce el espasmo del anillo de Van y la toma antes que se expulse. Entonces la placenta queda en el medio como un gatillo de un fusil, un pedazo por encima del anillo de Van y otro pedazo por debajo del anillo de Van. Esto se denomina engatillamiento de la placenta. Cualquiera de estas 3 circunstancias obliga al operador, primero, a hacer el diagnóstico, como dice Sebastián, y segundo, a hacer lo que se llama la extracción manual de placenta, que debe ser siempre con anestesia general o sedación. ¿Por qué? Porque si no se produce un reflejo, el reflejo neurogénico, y eso podría producir un shock neurogénico al paciente. Muchas veces nosotros los obstetras o estamos apurados o nuestros queridos y colegas anestesiólogos no nos acompañan siempre, porque si es a las 2 o a las 3 de la mañana no tenemos que llamarlo, molestarlo, o si estamos en la parte privada no están con nosotros, estamos solos. Entonces ahí tomamos decisiones a veces heroicas. ¿Por qué? Porque le hacemos hacer una benzodiazepina a la paciente endovenosa para sedarla, y metemos